Y bien, estamos ahora con Gustavo Guerra García, que es asesor en transportes de la Municipalidad de Lima, miembro del directorio de Invermet, ¿no es cierto? De Protransporte. Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay anunciado un paro de transportes para el próximo 16 de agosto y la razón que dan finalmente tiene que ver con las multas. Dice que hay sanciones que no se toleran, no se justifican, pero no podemos aceptar que las infracciones se han elevado de 45 a 74. Esto lo ha hecho Rao, creo, me parece. En fin, esa aparentemente es la razón principal, ¿no? No sé si hay otras también. Creo que la cantidad de... Enrique Vaca ha dicho que hay 4.500 unidades de transporte que no cuentan con ruta ni autorización. Si hubiese fiscalización que deberían aplicar las autoridades, Lima se ordenaría si saliesen esas unidades en buena cuenta. ¿Qué respuesta habría ante estas demandas? A ver, yo diría en primer lugar que nosotros tuvimos un acuerdo en la mesa técnica mixta que respetamos, a través del cual todas las sanciones que eran equivalentes a las del Reglamento de Transportes Nacional se igualaban con el Reglamento de Transporte Nacional y por lo tanto bajaban. Yeah. Por lo tanto, yo quiero decir algo bien claro, ¿no? Si tú cuentas las sanciones por incidencia, es decir, por ejemplo, la sanción con más incidencia del 2011, que tuvo 1.700 y algo notificaciones o infracciones o multas o papeletas impuestas, esas han bajado de 30% de una OIT a 20% de una OIT. Y la sanción más frecuente el año pasado era no tener uniforme. ¿Ok? Y así te sigo sacando la cuenta. Si yo cuento las 17 que tienen más incidencia de las sanciones puestas a las empresas, todas o bajan o se mantienen. Y lo curioso es que los medios de comunicación han tratado esto como si en verdad hubiéramos generado una subida generalizada. Lo cierto es que el grueso de las sanciones comparables, ¿okay?, se han reducido. Y yo diría que se han reducido en promedio entre 45 y 66%. Es cierto que hay algunas sanciones adicionales, es verdad. Hemos pasado de 54 a 61 y todavía hay 13 más que necesitamos. Es decir, más faltas. Hay unas cuantas más, ¿ya? Y hay 13 más que todavía no hemos terminado de reglamentar porque tienen que ver con cuestiones técnicas de los vehículos y que por lo tanto lo vamos a reglamentar en el marco del proceso de modernización. Es decir, conforme la flota se moderniza, se aplicarán esas medidas en la flota nueva y no en la actual, porque es muy complicado cambiar. Entonces, ese es el proceso. Entonces, lo cierto es que hay una campaña de desinformación generada por el señor Vaca y el señor Rao, que están diciendo que hemos subido todas las multas, lo cual no es cierto. Y también es cierto que algunos medios de comunicación, sin querer, han puesto mucho énfasis solo mirando la 1599 como si solo fuera la tabla de sanciones. Ahora, en reconocimiento a las quejas de las multas, sí hay que decir que obviamente algunas sanciones que tienen baja incidencia, pero que son sumamente graves, sí han subido a una OIT. Aún subiendo a una OIT, su aplicación va a ser progresiva, es decir, en el primer año, por ejemplo, manejar borracho. Ya. O sea, conducir un medio de transporte público de pasajeros en estado de ebriedad, obviamente ese es una OIT. Aún así, esas que son altas van a comenzar aplicándose primero 25% el primer año, después 50%, después 75%, porque estamos en una transición hacia tener un control total. Pero estamos dando una señal clara, ¿no es cierto? Entonces, conducir borracho, no tener SOAT, llevar a las personas con medio cuerpo fuera, o bajar a las ancianas con el vehículo en movimiento, o cuadrarse en el lado izquierdo del carril y no al lado derecho donde está el paradero. Todas estas sanciones, que son las que realmente significan un comportamiento casi criminal, digamos, del chofer, y que son esas las que no podemos permitir, obviamente se han subido. Claro. A pesar de la graduación de 25, 50, 100, ¿okay? Que el primer año va a ser 25, en el segundo año 100. Es decir, comienzan con una sanción de 25% de OIT, que aún así, esas sanciones en las más graves son más bajas que la sanción más frecuente del año pasado, que era .30 de OIT. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Ok? Entonces, yo lo que diría es que no le podemos pedir a la sociedad de Lima, ¿no es cierto?, que nosotros seamos relajados con sanciones que ponen en riesgo la vida de las personas, con sanciones que atacan la piratería, que son la sanción N1, N20 y la R42, o con sanciones que están vinculadas al maltrato al usuario, como hacerlo bajar en movimiento. De acuerdo. Dar la vuelta antes de terminar el recorrido porque tienes pocos pasajeros, ¿no es cierto? Esas sanciones, o irse por otro lado, que no es su ruta, esas sanciones pues sí son importantes, pero son pocas y la mayor parte han reducido, las de mayor frecuencia han bajado, ¿no? Bueno, y todo este sistema de reordenamiento y reconversión de las empresas en empresas de verdad y su reducción, formación de consorcios y todo esto,
y la normalización de las relaciones laborales, la formalización. ¿Eso en qué ha quedado? ¿Cuál es el ritmo de eso? En fin, ¿cuál es el plan de ese tema? Esa pregunta me gusta mucho más que la anterior. El tema va muy bien. Digamos, tenemos dos herramientas para hacer la transición, ¿no? Una herramienta son los corredores complementarios, en donde en las propuestas técnicas, los consorcios que se agrupan, que son agrupaciones de empresas que van a presentar oferta técnica, ahí tienen que establecer su compromiso de poner a los trabajadores en planilla. Y ese es un requisito fundamental para que puedan participar. Pero también es un requisito que los propietarios ya estén dentro de la estructura propiedad de las empresas que forman parte del consorcio. Por lo tanto, en los corredores complementarios estamos resolviendo eso porque son requisitos para participar. Por lo tanto, los consorcios ya se están preparando desde ahora. Digamos, es decir, darle una forma realmente empresarial, claro, en la promesa de sociedad de capital. Exacto, en la promesa de consorcio, sí. ¿No es cierto? Las empresas tienen que incluir cada una o todas en su conjunto a los propietarios como accionistas. O se puede permitir que hayan consorcios que son alianzas de propietarios, cualquiera de las dos modalidades, o mixtos, grupos de propietarios que se juntan con empresas, pero igual al interior de cada empresa tienen que incorporarse a los propietarios como accionistas. Entonces en eso se está. Y en la 1599 también hay disposiciones para que se vaya en esa dirección. Ya hoy día los carros que están entrando al sistema ya tienen que entrar registrados a nombre de propiedad de la empresa. Por lo tanto, el cambio está en marcha. En el caso de la 1599, digamos, hay una gradualidad un poco más lenta para incorporar a los propietarios en las empresas. ¿Qué cosa? Nadie sabe qué cosa es la 1599. Perdón, la 1599 es la ley que regula todo el sistema de transporte urbano, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener unos 30 contratos de concesión de proyectos en corredores que, como el metropolitano, se van a regular. Pero estos corredores, ¿cuándo van a entrar en funcionamiento? Ya, nosotros vamos a convocar la primera semana de septiembre y la licitación dura hasta noviembre y entran en funcionamiento en enero o en febrero, ¿no? Esos son los plazos que estamos manejando. Y la primera importación de vehículos es 9 meses después de que firme el contrato, que es más o menos en agosto del próximo año, que ya entre el primer 20% de toda la flota de las troncales de estos corredores que tiene que ser incorporada en sustitución de la flota antigua de los corredores actuales, ¿no? Principales. Y el otro tema más o menos vinculado es el asunto del chatarreo, porque hasta ahora no se aplica el famoso chatarreo. Es decir, hay una disposición por la cual los taxis de más de 15 años de antigüedad, creo, tendrían que salir, ¿no?, de circulación. Eso es una cantidad más o menos apreciable. Pero eso supone, pues, un financiamiento, incentivo. Sí, de acuerdo. A ver, el MTC fijó una reglamentación que nosotros tenemos que acatar, que establece que los carros con más de 15 años tienen que salir del sistema del servicio de taxi. ¿Okay? Eso quiere decir que o sirven para otro fin, pero no pueden seguir siendo taxi. Nosotros en el municipio de Lima hemos acatado esa medida, pero hemos dado un año para hacer una transición. Y vamos a preparar un programa de chatarreo de taxis. ¿Okay? Entonces estamos preparando un proyecto de inversión pública porque el gobierno metropolitano de Lima tiene recursos de inversión, pero no tiene tantos recursos corrientes. Entonces estamos preparando el programa de modernización de taxis, de tal forma que a partir de los primeros meses del próximo año podamos empezar a ejecutar un chatarreo como lo estamos haciendo en el transporte urbano de pasajeros. ¿Ya se está haciendo chatarreo ahí? Claro, ya hemos chatarreado 600 unidades, como es de conocimiento público, y estamos más o menos chatarreando 75 por quincena. ¿Okay? O sea, comenzamos en marzo y está yendo a buen ritmo, porque además hemos establecido los incentivos, ¿no? En los corredores complementarios, si tú tienes que presentar un determinado número de unidades, ¿ya?, que son 600, 800 o 1000, dependiendo del corredor, como mínimo, para poder participar. Pero si tú presentas un certificado de chatarreo, vale el doble. Es decir, si tú chatarreas una unidad, tu certificado vale como 2 unidades, ¿okay? Para fines del cómputo de la flota total. Entonces, por lo tanto, hay incentivos en puntaje en los corredores complementarios, y también el certificado mismo de chatarreo es negociable. Es decir, si tú quieres salir del sistema, recibes tu plata, haces otro negocio, le puedes vender tu certificado de chatarreo a uno de los postores. Entonces, los incentivos están alineados. Y el tercer incentivo para el chatarreo de buses, combis y coasters, es el hecho que hay un cronograma de retiro de flota, que nosotros lo sacamos en la ordenanza del chatarreo,
y gestionamos ante el MTC una resolución ministerial que ya cierra la obligación de tener un cronograma de retiro por antigüedad. Entonces, según ese cronograma, más o menos entre 1000 y 2000 unidades van a ir saliendo cada año, y obviamente a esas unidades les conviene chatarrearse, porque si no van a tener que salir de todas maneras igual. Entonces es mejor que salgan recibiendo, ¿no?, entre 5000 y 7000 dólares, que es lo que damos en el chatarreo. Pero el chatarreo de buses ya está caminando, hace varios meses, y esperamos chatarrear 4000 unidades en los primeros 12 meses, de marzo a marzo, y 10.000 durante la gestión de la alcaldesa Susana Viera. ¿Y eso es qué porcentaje de las unidades que hay? A ver, Lima necesita pasar en 5 años de 32.000 buses, cústers y combis a 18.000 buses. Y nosotros lo que vamos a hacer es, hay un financiamiento municipal para 10.000 unidades. Que está en marcha, es el programa que tenemos en marcha. El primer fondo es el fondo de las multas que se le pusieron a los operadores del Metropolitano por no chatarrear ellos. Ese es el primer fondo. Y luego vienen otros fondos hasta completar 10.000. 10.000 para chatarrear. 10.000 vamos a chatarrear, exactamente. Y otros 4.000 unidades chatarreables van a estar en los compromisos de los 9 proyectos principales. Es decir, cada consorcio tiene que chatarrear un poquito, y entre todos, en 5 años, van a chatarrear 4.000. Por lo tanto, entre los dos programas de chatarreo, los compromisos en los proyectos y el chatarreo público, debemos bajar 14.000 unidades, que más o menos coincide con el número de combis que hay en el sistema, ¿no?, que son 14.000. Y en el caso de los taxis, ¿se sabe cuánto se le pagaría a un taxista para chatarrear? En el caso del taxi estamos echando a andar recién el estudio para tener la valorización, ¿no? Porque en el caso de los buses, Apoyo lo valorizó, ¿no? Y bueno, y seguimos el camino, contratamos la planta chatarrizadora, después la planta certificadora, y hay todo un esquema. Entonces ahora tenemos que hacer ese esquema para los taxis. Solo que en el caso de los taxis tenemos que hacer primero la actualización y registro de todo el mundo y su organización. Porque en realidad nosotros, cuando implementemos el programa de chatarreo... Hay cierta resistencia a eso, ¿no? En realidad hay una mínima resistencia. Hoy día hemos estado en una muy buena reunión con los dirigentes de la resistencia, en el caso de taxis, pero en realidad lo que ellos necesitan son soluciones específicas, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos que las vamos a solucionar en estos días, porque ahorita estamos en una prueba, como es todo un sistema grande para realmente empadronar y actualizar como entre 150.000 y 200.000 taxis, como estamos haciendo una suerte de censo de operadores, pero que requiere que se sinceren las cosas, porque nosotros tenemos que ayudar al taxi independiente como taxi independiente, en donde tenemos que apoyarlo para que tenga paradero, eventualmente tenga un teléfono, ¿no es cierto? La idea del paradero, las estaciones de taxi, eso hasta ahora no se ha implementado. Por eso esa es una propuesta. De acuerdo, pero es que para poder implementar ese sistema, Lima puede requerir tranquilamente 800 o 1000 paraderos, Pero para poder saber exactamente cuántos necesitamos, tenemos que saber cuántos taxis van a ser taxi estación o taxi empresarial, ¿no?, como Taxi Real, Taxi Plus, Taxi Satelital, etcétera, y cuántos van a ser taxi independiente. Esto sería, hoy día eso no se sabe. ¿Por qué? Porque la gente está inscrita de forma falsa. Se han inscrito como taxi empresarial para eludir el pintado de amarillo y el casquete, y por lo tanto es una confusión total. Y la mayor inseguridad es el taxi independiente disfrazado de taxi estación y que no tienen estación, porque estación es un terminal grande donde deberían estar. Entonces ahora lo que estamos pidiendo es sinceren esta situación. Y los que trabajan a tiempo completo tienen la última oportunidad para incorporarse al sistema. ¿Tendría que pintarse de amarillo entonces? Claro, hay que definir luego, ¿no es cierto?, si es un color o 2 colores para el taxi independiente, y cada empresa de taxi estación puede tener también un color particular. Entonces primero los inscribimos. Pero taxímetro ni hablar, de eso no se habla. Todavía, pero de todas maneras, lo que pasa es que primero tenemos que hacer... mejor quizás sea el sistema al que estamos acostumbrados, no sé. No creo, porque a veces incluso el sistema tiene que incluir que el taxi siempre te lleve, ¿no? A mí me ocurre que muchas veces quiero ir al centro de Lima y los taxis me dicen, no, al centro no voy. Bueno, pero lo pasa, claro, cantidad de taxis. Sí, pero no es un sistema correcto. Como decía aquí nada más la partida de Perú, es el sistema mejor, no hay sistema de transporte mejor que el Lima. Porque donde te paras, o para un micro o para un taxi. Claro, de acuerdo, pero lo que ocurre es que con el sistema que tenemos, 7 de cada 10 vehículos en las intersecciones son taxi, y tienes una congestión fenomenal. Entonces, tenemos que entender que se va por fases. O sea, primero actualizamos y sinceramos para que en verdad lo que va a ocurrir es que el grueso va a ser taxi independiente. Una vez que sepamos que los taxis independientes son 100.000 y no 20.000, entonces tenemos que darle lugar en paraderos a esos 100.000 y ayudarlos para que estén organizados en alguna forma asociativa. Pero tienen que salir todos los viejos.
Claro, los de más de 15 años tienen que salir y para eso hay un crédito de renovación vehicular para ellos y tienen un año para poderse adecuar, ¿no es cierto? O sea, que no se va a reducir el número de taxis. Porque son demasiados. Pero es que para reducirlo, primero tenemos que saber cuántos son, que es un tema que no se sabe, luego organizarlos y luego negociar la reducción. Nosotros vamos a hacer, en paralelo al censo de operadores y al registro universal, lo que vamos a hacer es un estudio para ver cuántos taxis pueden moverse en simultáneo en la ciudad. Y si el número de taxis en simultáneo en la ciudad es menor al número total de flota que registremos, vamos a congelar la flota de taxis, porque obviamente ya está saturada. Intuitivamente creo que toda la ciudad sabe que tenemos un exceso de taxis. Entonces, una vez que tenemos la flota máxima que puede circular en simultáneo y la flota total registrada, lo que tenemos que ver es qué esquema de rotación tenemos que implementar en la ciudad. Pues vamos a negociar las alternativas, pero eso lo tenemos que hacer después de registrarlos y después de organizarlos, ¿no? Muy bien, pues teníamos otras preguntas, pero ya nos ha ganado el tiempo. Parece que comience el ordenamiento en Tacna y Wilson, ¿no? Lo mismo que hicieron en Abancay, lo van a hacer en Tacna y Wilson, ¿no? Gracias por ese punto. Mañana vamos a ordenar Rayito de Sol y Hacho, que es bien importante. Son dos paraderos terribles que hay en la Panamericana a la altura de Palacio de Gobierno. Y entre el lunes y el miércoles estamos ordenando Tacna Wilson, que es súper importante también, ¿no? Con eso ya todo el contorno del de Mario Pizarro estaría en las principales avenidas ordenadas y después seguiremos en Carretera Central, Javier Prado. Muy bien, pues Benavides, etcétera. Parece que este asunto funciona, avanza. Lo felicito. Sí, estamos trabajando fuerte. Lo felicito realmente. Muchas gracias, Gustavo Guerra García, gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa.